Listo, Rose, qué bueno que ya estás aquí. ¿Te pasaron los nuevos datos? Hola, Rose. Rose. Rosa Alcántara está conectado en el audio y no puede oírla aún. ¿Qué significa eso? El mío sí, pero ella no me escucha. Y sí tengo todo el volumen. Sí, márcale, ¿no? Bueno, hola Rosy. Sí, dime, estás en el robot. Oye, ¿escuchas a la maestra? Ya está conectada, pero ella no te escucha. Todavía todavía no. Hola, buenas tardes. Ya. Ah, hola, maestra. Usted sí me escucha, ¿verdad? Sí, hola, solamente iba a verificar, pero ya se pudo entrar entonces bien, ¿verdad? Sí. Nada más que tengo con Rose que no me escucha. Rose, ¿tú sí me escuchas ya? Sí, ya la escucho. Ok. Ah, ok, perfecto, que era la duda de ahorita. Le agradezco mucho, Sí. maestra. ¿De qué? Saludos. Nos Gracias, vemos. gracias, hasta luego. Ah, ¿ya salió Rose? No, todavía estoy aquí. Y es que se me pasmó la de esta y tengo la imagen de la maestra, pero la tuya no, Rose, como que hoy es un día medio raro. Ay, no, 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 no empieces, no empieces, no empieces. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Rose, sí te mandaron ya las preguntas, ¿verdad? Sí, sí, ya me hizo el favor, Esme. Gracias. Perfecto. ¿Ya terminaron? Mm, me Todavía falta no. nada más una. Ajá. Ok, sin problema. Sí.
Rose, ¿cómo vas? Ya las terminé, maestra. ¿Ya? Ok. ¿Quién quiere iniciar su aportación? Vamos iniciando lo que termina Carlos, ¿no? ¿Quién quiere iniciar su aportación, chicos? La primera pregunta que me falta, la de la escuela, la formación, bueno, la formación de hábitos, por ejemplo, física, la Ok. el desarrollo docente, la forma en cómo los equipos de trabajo dentro de la aula, con los alumnos, y la organización de trabajo que es más, por ejemplo, fuera del colegio. La número dos, ¿qué impacto tiene en la cultura? Yo considero que tiene un gran impacto para los docentes y para los estudiantes porque los hace pertenecientes y partícipes en la comunidad que está. Ok, pero antes, en la primera, ya me dijiste los visibles, ¿cierto? Ah, ¿Y los no visibles? ah, ¿Sí anotaron lo de los no visibles? de nosotros visibles o no visibles. Ajá. ¿Tú sí? A ver, dinos cuál de los no visibles Así te que, percataste. o sea, noté tres Ajá. que yo analizando a observar, bueno, entre comillas, porque realmente no estoy viviendo esa situación, serían los valores, la enseñanza y la convivencia. Doctor. Ok. ¿Tú, Carlos? ¿Coincides? Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Y dentro de los visibles hay algo diferente a ay, se me olvidó el nombre, disculpa. Ay, es que soy mala para el nombre. ¿A Esme? Pues el uniforme, la institución de la norma. Los escudos. Ok, muy bien. Ahora sí, voy contigo, Esme. La segunda. Mm, Tiene un gran impacto para los docentes y estudiantes porque nos hacen sentir parte y partícipes de la comunidad educativa. Ok, muy bien. ¿Coincide? Sí, porque un sentido de pertenencia como institución de educación informativa. Es correcto. ¿Qué es lo que hace que nosotros desarrollemos pertinencia, compañeros? Es correcto. Prácticamente lo que vendría siendo como estilos de vida, ¿cierto? Es decir, algo en lo que yo coincida con los demás para que yo me lo pueda apropiar y entonces sienta que pertenezco. Porque alguno de ustedes, me imagino, ha viajado a la República o a algún otro estado o a alguna otra colonia o algo, ¿cierto? Y cuando va, por ejemplo, a algún lugar, se sienten que pertenecen a ese lugar. Por- Porque no nos desarrollamos de esa forma, no llevamos ahí. Y todas esas cosas que nos vamos seguros de participar. Pero un nuevo lugar es distinto a los animales, porque a veces la forma de vernos por canal de es esas correcto. cosas también. Es correcto. Entonces tiene mucho que ver con el tema del estilo de vida que nosotros estemos llevando. Me imagino que inclusive dentro de las familias paterna y materna hay una con la que se llevan más y hay otra con la que se llevan menos, ¿cierto? Porque a lo mejor si yo soy muy pasiva y la otra familia es muy activa, voy a llevarme con ellos, pues tal vez les hablaré, pero yo lo que quiero es dormir. Y a lo mejor si yo soy muy activa y quiero irme hacia un lado pasivo, pues va a ser un poco complejo. Entonces, efectivamente, eso es lo que nos ayuda a pertenecer. ¿Algún otro dato que tengan referente a ello? ¿No? Igual. Ok, ¿tú, Rose, tienes algo diferente? Pues yo nada más, por ejemplo, en la primera pregunta, que es la organización, bueno, porque se ve limpia la escuela y también la participación de los estudiantes en el aula, se ve que sí es activa. La pregunta dos, la convivencia, bueno, la motivación y los compromisos del docente hacia los alumnos. Y el no visible, el clima escolar, porque ahí mencionaban del patio, ¿no? Que cuando el patio se desocupa,
tiene que correr para ver quién gana el patio. Entonces yo digo que también ahí es el clima escolar y la organización de los maestros, ¿no? Yo diría que ahí debería de haber una organización de quién sale primero, a qué hora o en qué momento para organizar sus tiempos. Es correcto. Muchas gracias, Rose. Sí. ¿Ya visualizas pantalla, Rose? La pantalla sí la veo, están en las preguntas. Ah, ok. Porque se supone ya estoy compartiendo contigo también, ¿va? Si Sí, tienes alguna situación, por favor me lo haces saber. sí, maestra. Perfecto. Bien, vamos entonces. ¿Quién lee la diapositiva, chicos? La cultura escolar se refiere al conjunto de valores, normas, creencias, tradiciones, prácticas y formas de relacionarse que existen dentro de la escuela. Es el ambiente social y emocional que se vive dentro de la escuela y que influye en el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Es correcto. Entonces, ya habíamos quedado en la clase anterior que la cultura no se hace. La cultura ya nace, es decir, la cultura ya está establecida. Y por lo tanto, si hablamos de cultura escolar, pues significa que ya en el área de clases, dentro de una institución, ya hay esa cultura. Si quieren, pueden abrir la ventana, ¿eh? Como que lo siento, ¿no? Como ustedes me digan, ¿no? ¿Están bien? Yo no tengo problema, ¿eh? Entonces, dentro de este punto, se pensaría que solamente la cultura escolar las hacen los alumnos y los catedráticos, pero ya vimos que no todos, absolutamente todos, influimos para hacer la cultura escolar. En este caso, llámese cualquier persona que sea agente educativo en el ámbito de docente, supervisor, director, todo el que llegue a esa institución físicamente influye precisamente en esta cultura escolar. Inclusive las personas de intendencia, ¿podríamos incluirlas? Claro que sí, porque es cualquier persona que tengamos ahí, ¿va? Ahora, ¿quién es la siguiente? Cómo se vive el día a día en la institución educativa, cómo se comportan los estudiantes, cómo se evalúan los docentes, cómo se resuelven los conflictos y qué se valora o se considera importante en el entorno. Enfoques clave, antropológico, sociológico y pedagógico. Cultura visible de las instituciones visibles. Ok. Nosotros como pedagogos, e inclusive los que no quieran ser o estar en el área de pedagogía, pero que en algún momento van a tener gente a su cargo, ¿solamente estamos para transmitir conocimiento? No. ¿Qué otras cosas tenemos que ver, Kelly? Un trabajo en conjunto y también está genial de que no puedes cerrarte únicamente a lo que tú sabes, porque también las experiencias de otros con tu profesional. Es correcto. Entonces, nosotros tenemos que ver de todos lados, por eso nos menciona aquí la parte antropológica. ¿Quién me recuerda qué es la antropología? De la cultura pasada, pero específicamente cultura, no. Pero específicamente la antropología. No, sí, es como de estudio, pero directo, sumergido dentro de la cultura. Ajá, pero ¿hacia quién? Pero, ¿Hacia quién? Ah, ajá. La antropología que estudia. Aquí no estudia la antropología. Es correcto. Al ser humano y de ahí se desprende absolutamente todo. Entonces, nosotros no podemos o no pretendemos el hecho de que podamos llegar a poder enseñar si nosotros no entendemos cuál es la capacidad, cuál es la emoción, cuál es la circunstancia que tiene ese alumno, esas personas para que esto se pueda desarrollar. Ya inclusive veíamos que la escuela, dentro de la NEM, que es la nueva escuela mexicana, nos dice que la escuela tiene que ir de a dónde a dónde. Muy bien, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos realizar ni planeaciones ni absolutamente nada si no conocemos el entorno en el que nosotros estamos. Es decir, a lo mejor yo llego a una
Y lo digo con mucho respeto si tengo aquí alguna persona que esté en esa situación, pues es nada más ejemplificar. Pero, por ejemplo, si yo llego a una zona donde yo tuviera en esa colonia o en ese lugar puros testigos de Jehová y yo quiero llegar a hacer festividades referente a la cultura que tenemos, ¿me lo van a admitir? No, ¿por qué? Porque ellos no lo toman en cuenta. Ahora, a diferencia, a lo mejor el lugar donde yo llego es súper fiestero. De hecho, hay muchas zonas todavía en donde inclusive, aunque el calendario escolar dice que hay clases, te dicen, no, esta es fiesta patronal y no hay manera de que ni los niños, nadie vaya. Entonces, si yo quiero ser muy rígida de, entonces si no vienen, voy a empezar a poner sanciones, ¿qué tipo de cultura voy a hacer ahí? Hostil, áspera, álgida, todo lo que haya hacia un tema negativo, ¿cierto? Por eso la importancia de nosotros ver, como dice aquí, el día a día, cómo se incorpora, cómo se comportan los estudiantes, cómo se resuelven los conflictos y todo lo que nos dé esa parte. El lado sociológico. Nosotros somos seres individuales, ¿cierto? Pero vivimos, ¿qué, chicos? En una sociedad y por lo tanto nosotros no podemos alejarnos del tema o del entorno. Nosotros tenemos que visualizar precisamente este entorno para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. Y el lado pedagógico, donde obviamente pues se va a transmitir los conocimientos en este punto de la cultura, siempre y cuando evidentemente pues bueno, haya todo en tema integral. Por eso dice que la cultura visible contra la cultura invisible. Es decir, recuerden que lo que no se ve es lo que en realidad nos da información, ¿cierto? Cuando dicen es que tú quieres conocer a una persona así, pero revisa su lenguaje no verbal, porque su lenguaje verbal te dice lo que ella quiere que tú sepas, pero su lenguaje no verbal es el que te va a decir en realidad cómo está. Por ejemplo, si están con una persona que está hablando con ustedes y está cruzada de brazos y les está sonriendo, ¿qué les está transmitiendo en realidad? ¿Y creen que eso pasa en la cultura? No. Por eso dice que lo que no se veía en ese patio, que era lo que no se veía en realidad. Y es ahí donde en realidad podemos hacer una observación directa. Ustedes ya en otros cuatrimestres van a tener una materia específica que se llama observación. Y exactamente, y dentro de esa observación ustedes van a ver cómo todos estos elementos nos sirven para hacer observaciones, porque la observación no solamente se hace adentro, también la tenemos que hacer en todo el entorno que nosotros tenemos. Y a veces, dependiendo, a menos de que no sea un conflicto muy específico, pero la que más información nos da es la que tenemos en el patio, cuando es la hora de veces. Porque ahí es cuando más se comportan los alumnos, cuando más se comportan, bueno, no comportar de comportarse bien, sino cuando en realidad son quienes son, tanto los alumnos como los profesores, como los directivos. Es decir, ahí se va a ver quién se lleva con quién no se lleva con quién es donde más información vamos a tener, ¿sale? Ok. Después, características de la cultura escolar. Nos habla sobre normas y valores compartidos, reglas explícitas como el reglamento, en este caso, e implícitas como respetar al profesor o llegar a tiempo. Hay relaciones interpersonales, como se vinculan, en este caso, cómo se vinculan los estudiantes, docentes, directivos y familiares. Después, lo que mencionábamos, vamos a tener tradiciones y símbolos donde hay celebraciones escolares, uniformes, emblemas, canciones, etcétera. Las prácticas pedagógicas que nos dan los métodos de enseñanza, la evaluación, las formas de autoridad, la participación estudiantil, el ambiente físico y emocional, donde la forma del espacio, las aulas, los patios y el clima emocional, así como el respeto, la confianza y la inclusión. Vemos entonces cómo el clima escolar va a influir desde la estructura de la escuela, ¿cierto? Normalmente, ¿qué tipo de clima escolar creen que haya en tema estructural? O sea, hablando de escuela física, de estructura, en una escuela pública contra una escuela privada. Más que las deficiencias, vámonos a la cultura escolar. ¿Qué creen que haya ahí?
Ajá, pero ¿qué tipo de cultura se da en una y qué tipo de cultura se da en otra? Hablando de estructuras, o sea, físicamente porque tienen edificios, qué tipo de bancas, todo. Por ejemplo, de lo más sencillo, más para el pizarrón, hay unos que lo tienen nuevo, digital, o que se pero yo tengo que empezar un antes. La cuestión de los patios, bueno, los patios, las privadas que tienen los señalamientos que bajados, pues el piso bien, y de mejor manera limpieza y en una pública pues la parte de los señalamientos, y las partes a lo mejor no se han preparado o han tenido. Claro, entonces, en una, la escuela empodera, ¿cierto? Con esa cultura que están en estructura llevando. Y en la otra, pues lejos de empoderar, pues solamente los niños van a aprender lo que puedan aprender. Y ya vimos cómo es que se realiza el aprendizaje, chicos, por medio de qué, que lo habíamos visto en la clase anterior. Para que nosotros podamos llegar al aprendizaje, ¿qué debe de haber en primer punto? ¿Ibas a participar, Ros? Ajá, ajá, conocer a nuestros estudiantes. Antes de eso, Rose, para que el alumno como tal, de forma individual, pueda aprender, ¿qué necesita tener ese estudiante? No los demás, ese estudiante. Ajá, que en este caso sería que lo platicamos la clase pasada. En primer lugar, no recordamos, ¿verdad? En primer lugar, lo que es el sentido de vida. El alumno tiene que tener sentido de vida. ¿Y qué es el sentido de vida? Que él sepa para qué está aprendiendo. Y de ahí viene la motivación. Posteriormente se da lo que es el aprendizaje. Pero ¿cómo creen que haya el sentido de vida dentro de una escuela particular a una escuela pública en sus pequeñitos? En uno, como les decía, a lo mejor por eso se empoderan, a lo mejor por eso ven que pueden hacer muchísimo más cosas. Y como bien comentaba Esme, en la escuela pública, pues a lo mejor si yo traigo dones de comunicólogo y salgo al patio y me encanta estar hablando bien fuerte porque quiero ser locutor, ¿qué van a hacer? Pues me van a querer. A que en este caso, en una escuela particular, si yo traigo esa tendencia, pues ¿qué van a hacer? Me van a canalizar a ciertas actividades donde a mí me permitan realizarlo. Pero en escuelas públicas hay actividades de este tipo. No. Entonces vemos cómo la cultura escolar sí va a definir un poco, no te determina, pero sí va a definir un poco las expectativas o el resultado que nosotros vamos a tener. Después, ¿cuáles van a ser las funciones de la cultura escolar? Esta es crear un entorno que favorezca el desarrollo integral de los alumnos, como formar identidad, en este caso que ayuda a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia y a construir su identidad personal y colectiva, a fomentar los valores como el respeto, la personalidad, la solidaridad y la tolerancia. Posteriormente va a haber lo que es una guía en el comportamiento, donde esta va a proporcionar un marco para saber cómo actuar, qué está bien o mal dentro del contexto escolar, favorecer el aprendizaje, en este caso con un ambiente positivo, respetuoso y motivar la mejora, así como transmitir los valores sociales. La escuela no solo va a enseñar en este caso, pues bueno, los contenidos académicos, sino también los valores como el respeto, la responsabilidad o la solidaridad. Hay una frase que utilizan mucho donde dicen que la escuela no es para dar valores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí la han escuchado? Donde dicen, van a la escuela a educarse, no a que le den valores. Eso es lo que pasa. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo considero, bueno, desde mi punto de vista, considero que no es que se den valores, sino que es de un reforzamiento de esos valores que ya están, porque se supone que, bueno, no se supone, esos valores vienen desde casa, porque para una mamá que pasa que los inculcan. Entonces, lo que tiene que hacer el docente es reforzar ese valor de la vida. Efectivamente. Voy contigo, Rose. Pues yo digo que sí, los valores vienen desde casa, porque
por ejemplo, yo ahorita me he percatado, ¿no? Que no solo en una escuela, en la gran mayoría de las escuelas es como que imposible que tú puedas brindar los conocimientos o impartir una clase bien porque te percatas de esa problemática, ¿no? Que los niños vienen sin autocontrol, sin un comportamiento adecuado, los valores igual, antes no se veía que los niños de preescolar te respondieran o así, ¿no? Porque te veían a ti como maestro, como la gran autoridad, y ahorita ya no, ahorita es como que han pasado muchas imágenes, ¿no? Que si ahora el niño no saca 10, ya no es problema del alumno, ahora es problema del maestro. Entonces, bueno, yo lo que hago en la primera junta, y sí les recalco bien a los papás que la escuela es donde se viene a enseñar, no educar. ¿Por qué? Porque la educación, los valores y las conductas vienen desde casa. Entonces, cuando vemos esta problemática de las conductas, de los comportamientos, la falta de valores, decimos, no podemos, tú puedes llevar un plan maravilloso a la escuela, pero si tienes esa problemática no puedes avanzar con estos aprendizajes si te está costando que el niño ponga atención, que respete turnos, que autocontrole sus emociones, o sea, todo eso, y ahorita lo vemos, ¿no? Que si tú no le pones un 10 o el niño quiere escuchar lo que él desea y si tú no lo haces, es como que tú ya eres el malo. Tú tú me odias o tú tienes algo en mi contra. Entonces yo sí soy fiel que los valores vienen desde casa. Gracias, Rose. Por acá, Helen, ¿está? Pues, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con los factores fundamentales. O sea, también siento que, a pesar de que en la escuela no debe ser la principal formadora de valores, pero siento que también impacta mucho cuando los niños que no vienen con esos valores básicos desde casa, ahora empiezan a entender pues, aunque no quieran, porque también se tienen que incluir dentro de una normativa, dentro de una regla, dentro de esa pequeña nueva sociedad a la que se está, como que está. Claro. ¿Quieres adicionar algo, Carlos? Ok. Efectivamente, nosotros tenemos en este punto que los valores vienen de casa, se aprenden ahí y regresamos al mismo punto. Existe la ética y existe la moral. Sabemos que la ética es individual y la moral, pues obviamente es colectiva, ¿cierto? Y en este punto, nosotros somos seres individuales y tomemos en el punto individual, digamos, como familia. Pero cada una de esas familias que se unen en el momento en que llevan al alumno a la institución, obviamente están entrando en una sociedad. Y en la sociedad hay reglas, hay valores, hay principios, hay normas, hay cosas que te dicen aquí sí, acá no. Entonces, partiendo de estos puntos, efectivamente, en el tema de la escuela, tenemos estas dos situaciones. Una, donde realmente tenemos a los alumnos que ya vienen con esos valores de casa, y qué es lo que hacemos con ello, solamente reforzar. Pero también tenemos a los otros alumnos que no tienen esos valores y podemos dejarlos a la deriva. No, tenemos en caso emplear todo lo que nosotros tenemos como sistema educativo para que evidentemente ellos se puedan, que chicos, insertar precisamente a esta sociedad. Si nosotros no logramos insertarlos a esta sociedad mediante el tema de esta cultura, estamos hablando de educación básica, inicial, preescolar y primaria. ¿Cómo creen que vaya a ser su secundaria si no lo logra, no se logra insertar desde el inicio? Preparatoria. Y de ahí continuamos. Ya es muy complejo, ¿cierto? Entonces, por eso lo importante de trabajarlo dentro de estos puntos, pero sin dejar a un lado el tema de la teoría humanista. Evidentemente, tratar de ayudar hasta donde nosotros podamos, porque hay muchos que dicen, es que
Aquí se viene a aprender y entonces no voy a enseñarles a respetar. O sea, a lo mejor no te vas a sentar con él a decirle, oye, el respeto, no, pero a lo mejor con ciertas dinámicas sí vas a hacer que el alumno tenga que integrarse. Claro, hay situaciones extremas donde obviamente el alumno trae historias de vida muy complejos, donde ahí sí, chicos, mejor no se metan, porque a veces hasta temas legales se pueden meter, pero estamos hablando de casos muy extremos, ¿sale? Ok, después, lo que nos menciona sobre la guía del comportamiento, proporcionar un marco para saber cómo actuar, qué está bien o qué está mal dentro de un contexto escolar, por eso existe el reglamento, favorecer el aprendizaje, un ambiente en este caso positivo, respetuoso, motivador para, en este caso, la mejora de la discusión en aprender, el transmitir los valores sociales. La escuela no solo enseña contenidos académicos, sino también valores con respeto, responsabilidad o la solidaridad. Como ya lo dijimos, sí, a lo mejor deben de traer ellos una base o no. Podemos tener los dos escenarios, pero uno de los puntos importantes de la escuela es poder insertar a todos precisamente a un tema de sociedad. Después, nos habla sobre construir comunidad, fortalece los lazos entre todos los miembros de la institución, creando una red de apoyo mutuo. Ya lo decía por ahí Carlos. Hay ocasiones en que los alumnos, su único lugar seguro es donde la escuela y su maestra es la única persona que se convierte en su lugar seguro. Mantener la comunidad, la continuidad institucional, que en este caso son las tradiciones y las prácticas que ayudan a conservar la identidad de la escuela. A largo tiempo, regresamos al mismo punto, hay que conocer el contexto que nosotros tenemos para que evidentemente esto se lleve de una forma adecuada. Promover la identidad y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad escolar, es decir, que te guste estar ahí porque en realidad haya situaciones que compartas con los demás para que te sientas respecto a ello. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con un alumno que a lo mejor no es muy bueno académicamente y el maestro, porque creo que todavía en algunas zonas se hace, donde el maestro lo relega e inclusive lo sienta al lado de él? ¿Se acuerdan de cuando pasaba esto? De que a lo mejor no conocía mucho. Bueno, en mi época les ponían orejas de burro. Afortunadamente eso ya no pasa, o quiere decir que ya no pasa. Pero sí, sí los relegan todavía, o sea, los ponen al lado del maestro, y aunque el niño quiere intentar pertenecer o algo, no lo permite. ¿Y qué pasa con el otro núcleo? Pues que entonces aprende que ese niño no debe pertenecer a ellos, y cuando ya se viene la hora del recreo, lo van a integrar, no hay manera. Es correcto, no hay manera, entonces no se está creando esa pertenencia, ¿sale? Dice, facilitar el aprendizaje a través de las estrategias pedagógicas alineadas a la filosofía educativa de la institución, impulsar la participación de estudiantes, de docentes en actividades académicas, culturales y deportivas. Ok, a través de todo lo que acabamos de ver, vamos a hacer la siguiente reflexión, chicos. ¿Qué tipo de docente me están formando para ser? Quiero que piensen ahorita como estudiantes, porque no los tengo activos, ¿cierto? Bueno, excepto activos, ¿verdad? Y creo que en algún momento estuviste en activo. ¿Tú, Carlos? Ok, entonces tienen de dos perspectivas. Una, en el tema de que sean estudiantes, o la segunda, dentro de la experiencia laboral que hayan tenido en algún momento, puedan contestar las siguientes preguntas. El primero sería, ¿qué tipo de docente me están formando para ser? El segundo, ¿cómo influye la cultura de mi institución en mi identidad docente? Se fomenta la autonomía, la reflexión crítica y la innovación, así como qué herencias culturales escolares estoy reproduciendo. ¿Me expliqué cómo lo pueden hacer? O sea, estas preguntas las pueden contestar ahorita como si fueran estudiantes.
o en su defecto tomar alguna de las experiencias laborales que tienen y contestarlo respecto a eso. ¿Sale? Ok, doy entonces el tiempo para que puedan realizarlo. Eh, Maestra, disculpe, yo Dígame. todavía estoy, bueno, en la presentación eh, sigue apareciendo donde aparecía el video y lo de lo que se vio del video. Ya más para abajo ya no. No te preocupes, Rose, te lo mando ahorita. Ok, gracias. Sí. Ya lo envié, Rose. Por favor, confírmame. Sí, gracias, sí, ya me llegó. Perfecto. Gracias. Gracias.
¿Listo? Sí. ¿También tú, Esme? ¿Ya acabaste? Ok. ¿Quién me da sus aportaciones, chicos? ¿Tú, Rox, ya acabaste? Sí, Perfecto. Ok, ¿con quién inicio? ¿Qué tipo, para empezar? Bueno, ¿con quién inicio? Contigo, ok. si gusta yo, maestra. Ok, nada más porque ya te apuntaste, porque iba a aventar a que le... Ok, Rose, te escucho. A ver, para Pues empezar, ¿lo hiciste como estudiante o en el lugar donde trabajas? en el lugar donde trabajo. Perfecto. Ajá, pues en la pregunta perdón, ¿qué tipo de docente están formando para ser? Yo puse que me considero un docente que busca las herramientas necesarias para promover en los estudiantes motivación, inspiración y que se sientan parte de una sociedad, no solo con ellos, también con los padres de familia. En la segunda, ¿cómo influye la cultura de mi institución en mi identidad docente? Ahí solo puse a mi colectivo docente porque me comparten sus experiencias profesionales y me impulsan a seguir creciendo en lo profesional. Aquí también puse que por otra parte, en el caso de supervisión y jefatura, no lo considero, no los son mis cabecillas más altas, pero son dos núcleos que no considero, dos jerarquías que no considero, ya que para ellos como que el que te vean a ti que creces profesionalmente es como que ahí están las que lo saben todo, las que como que siempre nos han visto como que somos las que queremos opacar a los demás preescolares. Entonces, de esas dos jerarquías, no me tomo, no, como que no lo jalo, sino que yo respeto la opinión que tienen y no me enfrasco con seguir jalándolo, sino que digo, ok, es su punto de vista, es lo que ellos mencionan, pero pues se siente muy bien cuando tú ya estás participando en otras cosas donde ya te reconocen no solo una cabecilla más alta que ellos, sino que tú como persona profesionalmente te reconoces a ti misma tu valor docente, qué es lo que realmente estás haciendo por y para ti. Se fomenta la autonomía, la reflexión crítica, la innovación. Yo le puse que sí, porque como docente he buscado salir de lo rutinario, he realizado proyectos en donde los alumnos se llevan grandes conocimientos, grandes aprendizajes y en ello está cuando llegan con otros maestros y presumen tu trabajo, ¿no? Que yo aprendí esto con tal maestra, yo aprendí esto con este maestro, ella me ayudó, ella hice este proyecto con ella y, o sea, todos esos conocimientos que los niños se llevan, siento que ahí es donde yo más me agarro para seguir innovando, ¿no? Para hacer proyectos que no sean los rutinarios que conocemos, sino que ese proyecto me lleve a más. ¿Qué herencias culturales estoy reproduciendo? Puse el sentido de pertenencia, la confianza, la motivación, las ceremonias, el lenguaje y las formas de comunicarme y las prácticas de enseñar. Y ¿Y esto sería de todo. dónde lo tomaste, Rose? La última, ¿de dónde lo tomaste? Las prácticas de enseñanza, yo lo retomé mucho de el libro de Paulo Freire, porque yo como que sí estoy enfrascada en lo que él menciona. He leído también algunas de las cartas eh, que él manifiesta. Entonces yo digo, yo, si me comparo a antes, cómo hacía yo mis prácticas, ahorita que estoy en este nuevo preescolar, yo recuerdo que antes yo me visualizaba, ¿no? Y yo decía, cuando todavía no le agarraba la onda al programa de la nueva escuela mexicana, yo sí, mi pensamiento era, es que yo estoy o voy a echar a perder a estudiantes porque yo no estoy conociendo
al 100% el plan, no le estoy entendiendo, no, o sea, yo no, en mi anterior preescolar yo no buscaba como que tus compañeras ya eran de más años. Entonces ellas decían, ay, no, pues ya, echamos a perder a los alumnos y este año es para aprender y todo eso, ¿no? Y yo como que sí me frustraba, yo decía, es que, o sea, no, tengo que hacer algo para que yo también pueda conocer, también estoy aprendiendo y tengo que conocer. Al entrar a este nuevo preescolar, era como que pues todo nuevo, ¿no? Y también tenemos miedo a lo desconocido, pero con ellas fue de, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión técnica, no sabemos cómo vengas tú con lo del plan y programas. Me sentaron y me empezaron a decir, mira, la nueva escuela mexicana trata de esto, esto, esto. Me dieron a conocer proyectos, me dijeron, te vamos a enseñar cómo diseñamos nosotras nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque después a ti te va a tocar implementar un proyecto que sea innovador, que tú también te sientas que eres capaz, porque tienes las capacidades y tienes las bases. Entonces ya empecé todo, ¿no? Me costó porque yo decía, no estaba acostumbrada a leer, era como que, ay, no, a mí me daba hueva leer. Entonces, ya con ellas Flojera. me, me apliqué, empecé a leer, empecé a buscar y ya de ahí hice mi primer proyecto que tenía que hablar de la alimentación, pero yo no quería que ese proyecto de la alimentación fuera como que presentar ¿cómo se dice? Unos platillos, ¿no? Yo quería que se hablara más de un proyecto que fuera de la alimentación, pero ya con plantas medicinales, con remedios caseros que también tienen que ver mucho con la alimentación. Me lo revisó una de mis compañeras que también estaba estudiando la maestría, era investigadora y todo, ¿no? Y entonces yo le pasé mi proyecto y yo le dije, estoy abierta a tus críticas, a tus comentarios, si hay algo que le tenga yo que cambiar, lo cambio, le digo, pero dime si voy bien o voy mal, ¿no? Entonces me dice, no, pues sí, mira, vamos a corregir unas cosas y ya. Cuando veo mi proyecto que sí dio para mucho, entonces yo dije, entonces le digo, ¿por qué en un preescolar no podía yo avanzar y por qué en otro preescolar donde estoy sí puedo avanzar? Entonces ellas me dijeron, es que aquí no se habla por una, se habla por todas, aquí no brillas tú sola, brillamos todas y dice acá somos como que si tú traes una idea y la otra compañera trae otra idea, las juntamos y de esas ideas algo bueno tiene que salir. Entonces le digo, yo comparo mi práctica de antes a la práctica de ahorita y digo, no, o sea, sí he dado como que ese cambio porque yo decía, no, no me gusta cómo estoy dando los contenidos, no me gusta cómo ellos están llevando un aprendizaje y retomaba yo, ¿no? Que en este preescolar me decían, a ver, estamos aquí por y para los niños, porque ellos son la principal fuente de que nosotros tengamos un trabajo, un sustento, un sustento económico. Dice, entonces, dice, tú no puedes decir, dice, como profesor no puedes decir voy a echar a perder a un alumno. ¿Por qué? Porque dice eso. Y entonces yo decía, es que pues en la otra escuela pues así me dijeron, ¿no? Dice, sí, pero no. Dice, no puedes decir eso, ¿por qué? Porque por eso te estás preparando y te sigues preparando para seguir enseñando. Y ya de acuerdo a eso, pues sí, saqué varios proyectos que yo decía, o sea, me sorprendí también en mí porque yo decía, si comparo también mis proyectos a los que hacía yo antes, a los que hago ahorita, se ve mucho, mucho, mucho en la forma en la que empecé a planear, empecé a ver fuentes, decidí como que no quedarme en lo teórico, ¿no? Como que seguir avanzando, si tengo una idea, seguir buscando, 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 e igual imaginar que soy otra vez niña para en mí ver si esta actividad realmente va a funcionar, que yo lo pueda aplicar en mi aula. Entonces sí, me ha llevado el aprender y desaprender a la vez, pero me ha gustado este reto. Perfecto, Ros, muchas gracias por compartir. Ok, ¿con quién sigo? Sí, es mío.
¿Qué tipo de docente me está formando para hacer? Ok, para empezar, ¿laboral o estudiante? Laboral. Laboral, muy bien. Tengo una docente, bueno, ajá, lo planteo de esta manera. Tengo una docente que tenga la oportunidad de escuchar a mis alumnos, entenderlos y ayudarlos a estar aprendizaje, fomentar estrategias de aprendizaje y hábitos. ¿Por qué hago mención de escuchar a mis alumnos? Porque acá, cuando estoy trabajando con el psiquiatra, en la mayoría de los ajá, ya no es lo mismo trabajando con primarios, con medio, con bachilleros, que están ya a punto de culminar una parte básica e incorporarse a una licenciatura, a una profesional. Me he dado cuenta, y sobre todo yo fui estudiante en ese bachillerato, que la mayoría de los docentes solamente hacen su trabajo, enseñan y no se dan la oportunidad de escuchar a alumnos, a lo mejor tienen dificultades en casa o personalmente y también tienen dificultades de aprendizaje y no se tienen a observar, a escuchar. Entonces, yo siento que es esa parte de que haya mucha innovación dentro de tiempo y sobre todo también de secciones porque es mayoría, la no se entra, entonces es una matrícula de 200 alumnos, empresas en la universidad. Y pues yo observé esa parte y dije, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. Escucharlos y aportar en algo en ellos. Y en México, pues para mí me va a ayudar mucho y espero que también para ellos, pero pues yo voy a intentar de hacer lo mejor que se pueda para que el alumno pueda seguir pues en su trayectoria. La segunda pregunta es, ¿cómo influye la cultura de mi institución en mi identidad docente? ¿Influye de manera positiva o crítica ser una persona responsable, comprometida en todo docente? Aunque a mí me causa curiosidad, porque si mal no recuerdo, en la clase pasada las dos me comentaban que había situaciones un poco complejas ahí en su área de trabajo. Bueno, es que en esta parte como que bien nada Positivo. ajá. A ver, vamos Sí, a hacer hay. una balanza. Ajá, ajá. A ver, platícanos. Es que sí hay esa parte de responsabilidad, compromiso, pero es los docentes. Los Es colegas. como, ajá, Ok. es como en la situación de Rosy. Ahí la situación es como plantear de que como docentes se tienen que ser un compromiso, no está en la participación, pero donde pues está el problema, porque es de que el director, En tu, en mi, ok. en mi director, no sabe hacerlo, porque realmente no lo sabe, y lo digo porque como docentes tienen mucha participación de trabajar, pero no saben cómo hacerlo, porque el líder, que es el director, no lo sabía, no le dice cómo hacerlo. Entonces yo siento que como ella va a estar mal y tú bien te va a estar mal. Pero como yo ya me he introducido de manera docente en el ambiente, he observado eso, de que hay buenos maestros, tienen el compromiso, tienen la responsabilidad de hacerlo, pero necesitan esa guía de cómo y todo. Entonces, esa es la parte cuando ahorita lo que yo estoy comentando. Entonces, digamos que la forma en cómo influyó esta parte de la cultura escolar que están viviendo aquí como catedráticos, que es negativa, en ti influyó a que te volvieras autoridad. Muchas gracias. Sobre todo es eso porque es que la verdad sí, impacta mucho. Totalmente, por eso existe. Hace un año estábamos trabajando con otro director, lamentablemente falleció. Mm, Llegaron muchas problemáticas en el inicio, no fue una persona que adjudicaba mucho, absorbió todo y pues lamentablemente falleció. Pero cuando estaba Pero no por director, eso. ¿O le di mi cuerpo? sí, No, pues sí fue por eso. Pues sí fue por eso. pero anteriormente, este directivo
se acercaba contigo como docente y te decía, a ver, maestra, pero ¿por qué tiene un- y luego también le tenías que explicar y ya te decía, ok, sí es político como lo estaba desarrollando, o te decía, no, es que no es político porque falta esto, o sea, te retroalimentaba. Y no lo hace. Y aparte, en los proyectos académicos que hay, también el maestro se sentaba y pues todo brilla. Y hasta te señalaba qué era lo que habías escrito mal. Lo señalaba y decía, corrígeme esto, hazlo. En la cuestión de indicadores académicos, eh, el maestro, que sí, igual se sentaba, analizaba y de la sumatoria. A ver, ¿es lo más que todo? Sí. No, aquí no es algo, no, no se indicaba. Por ejemplo. Y ahorita, con este maestro, no se sabe. No, no, sí, pero ok, sí. Pero, o sea, no nos aportan, no nos retroalimentan. No, entonces es ahí cuando tú como docente te da la oportunidad de pues, buscar, indagar y ser autónomo, porque pues, no hay esa sumatoria de qué hacer más para el también y en cómo. Entonces, yo ahorita lo estoy diciendo. Ok. Y fíjate, a lo mejor sale otro tema que aparentemente no tendría nada que ver, pero lo tiene todo, que es mucho de lo que yo indago. No conozco sobre ti, pero me imagino que en la parte de inicial y preescolar se desarrollaron lo que son las habilidades blandas, es decir, la parte de cómo comunicarte, de buscar información y de muchas otras cosas más. Y eso sí define a una persona cuando ya es grande, y por ejemplo, en este caso ustedes que se involucran en una situación o en una cultura, bueno, ahorita hablando en términos de escolar, negativa, ustedes pueden florecer o pueden hacer un poco más porque tienen las herramientas, a diferencia de la mayoría de los colegas que pues se quedan como están porque no tienen desarrollada toda esta parte y como también esta situación de las habilidades blandas vienen de esa cultura que tú tuviste que vivir en tu preescolar, que tú tuviste que vivir, no sé si hayas sido a maternal No, en el bachillerato. o en el bachillerato o en algún momento donde te las desarrollaron, que en este caso, o sea, donde tú las desarrollaste, donde Sí, más bien las adquiriste. en sí, pues fue en esta escuela y trabajo, ¿no? Y, bueno, Pero, actualmente. pero tú como persona. Sí. Tú las debiste haber adquirido, porque yo lo digo, eso se tiene que adquirir en inicial o en preescolar. Si no les enseñan eso a los chicos, por eso de grandes se frustran, no quieren, cambian de trabajo, y bla, 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 porque la gente va a cambiar. Pero bueno, ok. Las líderes, se fomenta la autonomía de la dirección principal e innovación, es igual, muy a lo mismo, las jornadas escolares, hay mucho intercambio de ideas, mucha reflexión, de acuerdo a las prácticas que se viven al día a día, y sobre todo esa innovación de como docentes, tenemos que seguir innovando, actualizándonos de esa manera. En este plantel carece mucho esa parte de innovación. Entonces, porque en su mayoría es una comunidad ya grande. Ajá. Entonces, Nos cuesta jóvenes mucho trabajo. hay muy pocos, muy pocos. Entonces, ellos hay como que la problemática y es una oportunidad para hacer esa actualización con los docentes. Por ejemplo, apenas eh, me meto un poco en lo del permiso de planta. La supervisa y lo presentamos y una de las cosas que nos comentó la supervisora de la observación fue, tienen una oportunidad en la cual tienen que aprovechar, ¿no? ¿Cuál es esa actualización social? Ayudar y ayudar a los docentes que no son grandes a introducirse en estas nuevas tecnologías y las cuales pues van a ser herramientas para ellos utilizadas. Porque ahorita en el plantel hubo un acuerdo de gobierno que le donaron no más de 4 millones y una de las ¿En cosas efectivo o en especie? y el director decidió proteger a lo que iban a invertir ese dinero. Y una de las cosas fue que que todos los alumnos, ¿no? Se pusieron pantallas con el dinero y con
Entonces, la parte de las provisiones vandales, los dos indicadores Es correcto, ¿no? Se voy a descomponer, mejor no la aprendo. eso no lo hacen porque desconocen cuál es esa parte. Entonces, creo que esa parte de innovación, pues, es algo de que trabajo, yo creo que no está. Y creencias culturales y culturales ahí están produciendo participación activa, práctica de valores y convivencia, escucha activa, la aportación, por ejemplo, es algo bueno que yo directamente. Mando a hacer chamarras institucionales para todos los docentes. Y viene el órgano de la escuela y viene el órgano de la escuela. Y digo yo, ¿en qué fomenta eso hacia los alumnos? Porque el uniforme y la práctica de ambos. Bueno, a ver, ¿qué mismo? ¿Qué mensaje positivo es? No que lo haya hecho el director. ¿Qué mensaje? ¿Alguien sabe por qué en las escuelas se utiliza uniforme? A mí también me dijeron que era para que todos se sintieran pertenecientes y para que no se sintieran discriminados. Eso fue una vez importante. Ajá, es uno de los puntos, pero hay algo que por eso se empezó a generar el uniforme. En el ámbito de, ajá, obviamente va dentro de ello, pero hay algo más profundo. Bueno, en primer lugar, y bueno, ya voy al comentario que tú haces, se crea el uniforme para unificar el conocimiento. ¿Cómo es que se unifica el conocimiento? Que los niños cuando llegaran a un salón de clases no estén viendo que ropa para la. ¿Sí me explico? Que no haya el tema de la discriminación, porque todos pueden traer pues, buena ropa. Sobre todo en lo que es preescolar y primaria se nota mucho cuando los niños no tienen recursos, o peor aún cuando las mamás son muy descuidadas con los ¿cierto? Aún y con uniforme se nota. Pero, ¿qué es lo que da el uniforme? En el momento en que tú, recuerden, y pongan ustedes cuando eran alumnos, se ponían el uniforme, eran los mismos, y empezaban a sentir desde el momento en que se paraban y empezaban a vestirse, que mis zapatos estén limpios, que lo porte de una forma adecuada, o sea, que los botoncitos se vayan bien, que no vaya a ir sucia, que esté limpio, que llegue a tiempo. Como bien lo decía, es parte de una formación. Y qué bueno que obviamente lo implementan acá, porque como bien lo decía Carlos, se empieza a dar esta parte de pertenecer al lugar, que se sientan orgullosos del lugar en donde ustedes están trabajando. Y que de ahí obviamente empiecen a desarrollar como este mensaje oculto o inconsciente de que el hecho de portar un uniforme te transforma y te tiene que convertir a fuerza en alguien muchísimo mejor, a cuando venimos de civil, ¿cierto? O sea, ya el hecho de portar un uniforme ya te hace sentir a alguien importante, porque lo traemos desde que lo portábamos cuando estudiamos. Entonces, como bien dices, fue una parte afectiva de tu director y aquí está generando, porque inclusive en tu sonrisa se ve, está generando esta parte de la cultura escolar hacia algo positivo entre ustedes. A lo mejor el tema de liderazgo todavía no nos ayuda mucho, pero se está generando un ambiente importante. Y sobre todo, es también algo que nos impactó en ese momento, porque se acercaban y pues ahorita cuando de chido. No, estamos chingando eso. Trabajo en platicar con padres. Y o sea, al ver eso de que hay algo bueno, Claro. ¿verdad? Sí, 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 el orgullo de saber de dónde viene. Ok, muchas gracias. Eso. ¿Con quién continúa? Carlos o Kelly. Tanto así. Ah, para empezar, ¿estudiante o tema laboral? Pues no sé, o sea, yo lo expliqué como
cómo me formaron y cómo, o sea, y las respuestas es como yo quiero en algún momento, si doy clases, dar las clases. Ah, ok, o sea, tomaste como base cómo te formaron a ti para Para- que de ahí, cómo es que Ajá. tú quieres. Platícame un poco de cómo te formaron a ti. Pues no sé, es que a eso van las preguntas, porque, por ejemplo, ¿qué tipo de docentes me están formando para hacer? Es uno que retome ideas del pasado y las innove para mejorar. Mi papá es maestro de primaria, entonces, pues siempre que nos vamos a platicar, que me platica de su trabajo, veo todas estas cuestiones negativas y positivas, o sea, también el trabajo tiene con muchas partes, no podemos a veces generar esta parte de blanco y negro, porque siempre hay matices, nunca podemos llegar a generalizar todo. Creo que eso es una parte muy importante. Entonces, la parte de que una vez estuvimos platicando que la parte del pasado, no se tiene que olvidar, porque en la última pregunta, a lo que yo me refería más, es que qué herencias culturales y escolares quiero reproducir en esta parte, es la calidad de los valores, los límites y el respeto. Siento que estas tres partes se han perdido mucho en la calidad docente, porque ahora los niños vienen con otras ideas de que yo sé más que tú y tú no me puedes decir nada ni decir mal. O sea, como lo que decía Rosa, de que si los empezamos a cuestionar y si les empezamos a decir, es que estás mal, pero es que porque esté mal, es que tú no sabes. Entonces siento que esta parte de los límites y el respeto del maestro. Antes la figura del maestro era todo, ¿no? O sea, el respeto que se le veía en la calle, o sea, de, "Ay, este es mi maestro y esto, o sea, era otra cosa y ahorita ya no se ve. O sea, ya se perdió mucho esa identidad de lo que era, pues, un maestro y lo que era ser alumno, ¿no? ¿Cómo influye la cultura en mi institución, en mi identidad docente? Le puse ser perteneciente y promover la innovación del trabajo. Siento que esa parte después de la pandemia, se generan muchas cosas, muchas partes de, por ejemplo, como dice Esma, la tecnología, que muchos maestros ya no entendieron y muchos pues se dieron de baja después de pues, de esa parte que fue, pues en muchos lugares, ¿no? Que a muchas personas, ¿no? Pues, la tecnología y las clases de línea y todo eso, y toda esta parte, pero es como, bueno, implementó clases en línea y todo eso, pero ¿qué tal si también el niño no tiene internet? ¿Qué tal si está en una zona rural? O sea, también entonces no va a poder acceder a una educación porque tampoco no tiene los recursos. Y luego el maestro viene y no sabe ese tipo de herramientas que muchos de nosotros no conocíamos, pues no está la parte complementaria del conocimiento. Después en la 3, ¿qué se fomenta la autonomía? Si se fomenta la autonomía, la reflexión y la crítica de la innovación, creo que aquí retomo que sí, porque no me gusta lo tradicionalista. Eh, Ahorita que ya estaba hablando, me acordé dije, bueno, en toda mi trayectoria hasta ahora, ¿cuáles son las personas que me han marcado para hoy querer ser algo más? Y pues son 7 personas de toda mi carrera que dije, bueno, ellas como que sí impactaron en una parte importante de lo que ahora quiero yo transmitir. Y dije, pues son pocas, ¿no? Pocas de lo que realmente como maestros deberíamos generar en los alumnos, ¿no? Más interés. Y pues creo que ya serían todas. Ok, gracias. Carlos, estoy contigo. ¿Lo vas a hacer hacia catedrático o hacia estudiante? La verdad no lo sé. Es que Ok. nunca me había puesto a pensar esto. Perfecto. Entonces fue una pregunta totalmente nueva, no necesito dar un examen, ¿vale? Sí, pero bueno, pero estuve pensando yo, sí, ¿qué tipo de estudios le están formando para hacer? Pues, bueno, yo creo que tanto esta vez, pues yo estoy haciendo uno de los maestros que a mí me ha tocado siempre, que solamente llega y se sienta y le dan de esto a esto y copia y otra esto, ¿no? Pues ese tipo de maestros. Siempre me ha sido un problema con ellos. Yo creo que tampoco es justo de mi parte. Siempre niño
yo decía, no, no, otra vez, pues, es que lo quiero, pues, lo que no puedo, no se me da, o no lo voy a entender. Y me acuerdo mucho que cuando estaba en el teléfono, simplemente no había tanto problema, pues, simplemente lo hacía. Y pues como que me daba más confianza porque cada vez veía que yo soy el que iba avanzando, ¿no? Entonces, yo necesito que las cosas sean dinámicas y nos vean. Entonces, no puedo aguantar yo una clase de 4 horas solamente viviendo y viviendo. De verdad que no, ya lo intenté. Y, por ejemplo, con los niños yo me siento muy a gusto, me siento muy cómodo, porque a pesar de que siempre están gritando, siempre es un caos, en cierto modo he sido, pues los entiendo, ¿no? De que quieren jugar, quieren hacer las cosas, y pues luego a ellos un momento, y de repente ya les digo, pues vamos a continuar, y simplemente continúan conmigo, ¿no? O sea, vuelven a agarrar el ritmo perfecto. Eso es algo que jamás hicieron conmigo. Entonces, no, sí, yo quiero ser más cercano a los niños de lo que fueron conmigo. Porque a veces llevaba malos días y pues simplemente a ellos no les importaba. Entonces, era como, pues, tampoco quise ser de fuera porque no es el maestro, pues también acá mis compañeros y que me levanta, que me hace tampoco me hace caso. Entonces, siento que por parte de alguno, pues yo no lo siento como así, dejándolo solito. Y siendo maestro, en este caso de artes marciales, siento que no necesito aprender a entender, porque a veces ni siquiera los más grandes te van a aceptar. A mí me pasó que me rompieron la nariz en frente del maestro, no hizo nada, simplemente dijo, no, pues sí, yo no lo vi, pero estaba enfrente de mí. Y yo no quiero ser como él, ¿por qué? Porque hay muchos niños que no pueden detenerse, ¿no? Mientras que lo intentamos, pues salimos afectados. Entonces, simplemente no quiero que un niño vuelva a pasar ese mal de que dices. Que sepan que si no pueden defenderse, los niños sí pueden contar. Entonces, pues, creo que eso es mi punto de vista a partir de ahí. En cuanto a la cultura de la institución, pues en donde estoy, como dice, que también es un caos. Realmente el director no sabe ni cómo está llevando el negocio ahí. Pero yo quiero dejar a mi alumno que pues, sea disciplinado, que no sea como el director o como sus papás o como todos, y llego tarde, por esto yo como un no. Siempre salgo 10 15 minutos antes. ¿Para qué? Para que estar aquí contigo. Que si te sientes mal, cuéntame. Y pues también, sobre todo poner por la disciplina. Porque en muchos lugares ya se está perdiendo eso. Y pues yo digo, me lo explico muy bien. No me falta respeto. Siempre lo quiero escuchar. Pero nunca me ha faltado al respeto. Siempre me ha seguido de sus situaciones como tal. Y desde que está conmigo, dicen sus papás que si un tema respetuoso, vaya, que ya no les contesta, que ya no les berrinche ni nada. Entonces, eso de ser siempre tranquilo, siempre feliz, no Y en cuanto a fomentar la autonomía, la reflexión crítica y la innovación, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque a mí siempre me estoy diciendo, ¿qué hicimos mal hoy? Y eso entonces me dice, no, pues es que hoy no levanté mucho la pierna, ¿no? O hoy no levanté la guardia. O sea, él empieza a ser consciente de qué es lo que le falla. Y también también me pregunta de, ¿y si hago esto así? Porque me gusta que también esté preguntando de qué puede pasar, que sea curioso, que no solo tenga con lo que yo le digo, pues sí me lo han demostrado de que nosotros, pues sí, no, más importante porque no siempre van a ser las mismas maneras de que tengas que aprender, que siempre va a haber algo distinto, entonces hay que aprender siempre y cuando, más bien siempre cómo controlarse para evitar estas cosas. Y pues, lo de esas culturas, pues no sé, sabes, es un poco difícil. ah, Porque no me siento ni parte de la institución, pero me siento comprometido con el niño más que nada. Porque yo, como ya he tenido problemas de todo, entonces todo lo que necesito digo, pues sí, ahorita no trabajo, pero con el niño no te metas en mi clase, no te metas con él, porque te comprometes por con él. Entonces,
Pues creo que nada más. Muchas gracias por compartir, Carlos. Fíjense que aquí tuvimos varios elementos que a lo mejor no se pudieron percibir, pero que son súper importantes. El primero, y que es una de las que siempre defiendo, el tema humanista. Nosotros no podemos decir que somos catedráticos si no conocemos a nuestros alumnos, no sabemos cómo son, cómo vienen y todo. Yo sé que hay muchos docentes, como bien dice Carlos, que les vale y su pretexto es que tengo 50 alumnos y cómo voy a ver a uno por uno. A ver, no, no se trata de que veas uno por uno. Eso se detecta de inmediato. Es más, yo cuando entro a un salón de clases soy así, quién va a reprobar, quién no va a reprobar. Necesito 3, 4 segundos para definir. ¿Y los voy a dejar a la deriva? Creo que no. Cuando yo detecto al alumno que sé que me va a reprobar, son los que más apoyo. Y mi experiencia en estos casi 12 años que llevo en el área de superior o en el nivel superior, lo único que he encontrado es que vienen programados en una situación emocional o académica. Del no puedo, no sirves, no esto, no aquello, no lo otro, tal, 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 tal. Pero cuando tú nos empiezas, que era mucho de lo que yo a lo mejor a lo largo de las clases se lo voy a seguir diciendo, les empiezas a fomentar este sentido de vida, del por qué están, y de ahí obviamente la motivación para la finalidad, que al final del día para eso me pagan, que es el tema del aprendizaje, te los tengo que desarrollar desde el inicio, pero si yo vengo nada más por la situación de por lo que a mí me pagan, pierdo esa parte de la motivación y del sentido de vida. Entonces yo no puedo dejarlo de lado porque al final del día trabajamos con qué, con seres humanos. Y aquí viene a colación mucho lo que comenta Carlos, porque para mí es súper importante los estilos de aprendizaje. Y ahorita en la nueva literatura nos están diciendo que los estilos de aprendizaje ya se tienen que dejar a un lado, que son obsoletos. ¿Y aquí de qué te sirve saber cómo aprende tu alumno si kinestésico, visual o auditivo? Si al final del día tu clase la tienes que hacer, bueno, le llaman multidimensional, en el sentido de que tienes que utilizar todo. No, Carlos es kinestésico. Por eso, ahorita a lo mejor se frustra un poco porque los estoy metiendo a esta situación de reflexión. Pero no siempre lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque él preferiría a lo mejor estar haciendo alguna otra cosa que le permita desarrollar. Y yo estoy en contra de eso. Que a mí me vengan a decir que no, que yo no puedo tomar en cuenta a Carlos, que no puedo tomar en cuenta a Helen, que no puedo tomar en cuenta a Edme o que no puedo tomar en cuenta a Ross. Y como bien lo dice Carlos, ahí entra en nuestra libre cátedra. ¿Qué hace él cuando quieren meterse a su clase? No, 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 no. En cátedra, ¿quién manda? Yo. Y eso es algo que también tiene que ver con la cultura escolar. Y es cierto, hay una cultura escolar, pero tenemos que entender también que hay subculturas dentro de esa misma cultura. Es decir, mi cultura escolar, por ejemplo, aquí, que es liceo. ¿Cuáles son mis subculturas? Que a lo mejor unos están en maestría de formación docente, otros están en diseño, otros están en licenciatura. Y de ahí, ¿cuáles subculturas? Que de formación docente yo me encuentro ahorita en el salón 200 y cacho, porque no recuerdo. Y entonces, con base en esas subculturas que yo voy haciendo, tengo que sacar como el lado positivo hacia estas situaciones. Entonces, dentro de esta parte de la cultura escolar tiene mucho que ver y no lo podemos dejar a lado el tema humanista y cómo es que siente, cómo es que aprende nuestro alumno precisamente para que esto vaya creciendo. Ahorita, evidentemente, pues bueno, porque también tienen ustedes que tener un tema de formación y de preparación, pues bueno, sí es importante el que estén ustedes investigando y el que estén ustedes reflexionando sobre estos puntos, precisamente pues para encontrar cuáles sí y cuáles no. Dentro de esta situación, lo que yo veo es que ustedes quieren obviamente hacerlo todo hacia algo positivo, porque en algún momento de su vida tuvieron maestros que los inspiraron mucho o tuvieron maestros que de plano dijeron no, como él no, definitivamente no. Entonces, qué bueno que esas dos situaciones las están dirigiendo hacia algo totalmente positivo, ¿vale? Si quieren, les doy 5 minutitos, para que salgan a tomar agua, ir al sanitario, lo que necesiten,
Y vamos a regresar, o si se quieren quedar, no tengo problema. Lo que pasa es que perdimos mucho tiempo al inicio, por eso yo no voy a dar el tiempo de que di la ocasión anterior. Porque vamos a ver lo de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tipo de cultura escolar es la que promueve? Y ya la de abajo no la contesto, porque evidentemente ya con base en esta información que ustedes me han dado, pues tienen o están palpando lo que se está viviendo ahí. Pero sí es importante que ubiquen en la nueva escuela mexicana cuál es esta parte de la cultura escolar que está promoviendo. Y en realidad lo está promoviendo, en realidad está funcionando o no. Pero no podemos dar una opinión, sí tenemos que tener dos criterios, ¿vale? ¿Quieren que les abra la puerta? O así. ¿Está bien? ¿Todo está bien? Es que como que siento ahí un poco tenso el ambiente. Ay, Porque es temprano. ah, Rose, me imagino que esta tampoco la ves, ¿verdad? Pero no se lo mandé. Hugo, Se la silencié, pero otra vez lo requiero. No, 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 o sea, es importante que visualicen cuál es la información y de ahí para que puedan contestar. Si quieren pueden salir antes o quedarse, no tengo problema. Lo que ustedes deciden. Por eso yo sé si quieren ir al sanitario, tomar agua. Claro, pero no siento como estoy cansada. Digo que termina. Son publicidades.
Siento, por ejemplo, por lo que escucho de Rosa, a Rosa le gusta mucho la nueva escuela mexicana. Yo la verdad nunca no me he desarrollado dentro de la cultura escolar como para hablar directamente de mi experiencia, pero por lo que escucho y así, yo siento que sí está bueno implementar un nuevo programa. Sin embargo, la gente que lo implementa no está en las zonas escolares. O sea, no ve las necesidades. Lo hace rato me explico. Exactamente, no ve las necesidades de cada una de las escuelas y no observan si realmente en lo que es el proyecto de la nueva escuela mexicana va a servir. Entonces, que como maestros, ese plan lo tienen que implementar a sus zonas, pero si tú dices, tú llegas, ten aquí está tu programa y lo tienes que implementar, pues te quedas así como de, oye, pero venía trabajando con otra cosa desde hace un buen y de la noche a la mañana no cambias esto, pues déjame primero me acostumbro, me introduzco a la teoría y después lo pongo en práctica. Y eso espérame porque ya tengo temas que ver, que me estás pidiendo resultados y los míos los tengo que dar o ofrecer. O sea, yo siento que es como ese tipo de cosas. No está mal, pero siempre y cuando sepas desenvolverlo realmente en el área en la que la actividad. Sí, le toca un punto súper importante. Desafortunadamente, todo esto que se desarrolla en el ámbito educativo, ¿quién lo hace? Los administrativos a través de un escritorio. Y ya lo veíamos inclusive en esta parte de la cultura escolar. Hay tres puntos o ciencias que tienen que estar siempre. ¿Cuáles son? La antropológica, la sociológica y la pedagógica. Si los que hacen o desarrollan todos estos modelos, o por ejemplo esta de la nueva escuela mexicana, lo hubiera hecho un antropólogo, lo hubiera hecho un sociólogo y lo hubiera hecho un pedagogo en triada, no se dificultaría tanto como en algunos puntos. Evidentemente hay gente que se le facilita más como a Robbie, ¿no? Porque a lo mejor su propio entorno le está permitiendo hacerlo, porque lo está entendiendo a lo mejor, no su director, pero sí alguien que tiene liderazgo dentro de ello y por eso le ha permitido desarrollarlo adecuadamente. Pero ¿cuántos en realidad dentro de estos entornos escolares tienen ese privilegio? Pues muy pocos. Entonces, dentro de esta situación tocaste un punto clave, Helen, precisamente de que muchas de las cosas que no funcionan en el tema educativo es precisamente por eso, porque se hace atrás de un escritorio. Muchas gracias por tu aportación, Helen. Y la otra, ¿no? Que dices, ya que me estoy acostumbrando, me lo cambian, ¿no? Porque esto va a dar sexenio. O sea, es así como las calles, ¿no? Que están de un color y llega el otro sexenio y ya le cambiaron del otro color para que se ponga el sello del nuevo partido. Bueno, aunque lo quieren disfrazar a tema de gobierno, pero en realidad es correcto. Muy bien. ¿Quién más? Y prácticamente me despido con esa persona porque ya tenían 3 minutos y tengo que correr ayer con el otro grupo. No, aquí, pero en el otro plantel. Bueno, edificio, porque plantel es el mismo. Pues considero que cada una de las culturas que pretenden dar una similar son buenas. Pero también considero que como entornos escolares es difícil aplicarlos. Entonces, es una de las formas que como docentes también deberíamos de ponernos a pensar qué tenemos que hacer ahora, poner en práctica estas y llevarlas a cabo. Es muy difícil aterrizar todo, todos los planes y programas, pero no podemos decir que no, ahorita que no tenemos que buscar la forma de poder desarrollarnos y cómo aterrizar. Entonces, lo que es de algo bueno para eso, pues, en donde no es esa tarea de trabajar y saber actualizar los planes y, por ejemplo, infraestructuras para llevarlas a cabo, que son muy buenas, pero en la práctica, pero en la práctica son diferentes. Sí, claro. Sí. Bueno, se ve la emoción con lo que lo platicas, Luzmen. Hasta me dan ganas de irme a primaria, pero no. ¿Estás en qué? No, en bachillerato. En bachillerato, no, tampoco. No hay manera. Yo me sigo quedando en licenciatura. Sí, me fascinan ustedes, la verdad. Ay, ustedes me encantan, me encantan. No, no podría estar en otro minuto. Rose, prácticamente estamos ya concluyendo la clase. También aquí a los presentes, les agradezco mucho su tiempo, su espacio, su aprendizaje.
Ya la siguiente clase, pues bueno, estaremos viendo otra cosa. Esto no se queda de tarea. Obviamente ya aquí prácticamente lo estamos concluyendo. Y pues bueno, si no hay mayor duda, mayor situación, fue un placer haber estado con ustedes y nos estaremos saludando la siguiente clase. Tengan un muy bendecido día. Gracias. Gracias, Gracias, Raúl. maestra. Gracias. Gracias.